El Hospital Central de Puebla se alzaba como un coloso de cemento y esperanza en el corazón palpitante de la ciudad, un epicentro de vida y muerte en constante ebullición. Era el Día de Muertos, y a pesar de la solemnidad inherente a un centro médico, los pasillos bullían con una mezcla peculiar de luto y celebración. Fragantes calaveras de azúcar adornaban los mostradores, y el vibrante color naranja del cempasúchil se entrelazaba con el blanco impoluto de las paredes, un contraste llamativo. El aire cálido y húmedo, denso con el olor a desinfectante, se mezclaba con el dulzor penetrante del café de olla recién hecho y el aroma especiado de los tamales que se vendían afuera. Un murmullo constante de conversaciones, risas amortiguadas y la ocasional llamada urgente de un médico tejía la banda sonora de aquel día. Los murales coloridos que narraban la rica historia de Puebla observaban en silencio el incesante ir y venir de la gente, algunos empujando sillas de ruedas, otros esperando con una paciencia que se desdibujaba con las horas. En medio de aquel torbellino humano, Luis Fernando, de apenas 13 años, permanecía en la sala de espera de pediatría. Su figura delgada se encogía ligeramente en la silla de ruedas, pero sus ojos vivaces, de un negro profundo, absorbían cada detalle del entorno con una intensidad que pocos notarían. Su cabello oscuro y despeinado contrastaba con la claridad de su mente, un vasto archivo de información visual y auditiva. Cada grieta en el azulejo, cada sonido de un carrito rodando, cada patrón en la ropa de los transeúntes se archivaba meticulosamente en su memoria casi fotográfica, construyendo un mapa tridimensional del hospital. De repente, una punzada sutil, casi imperceptible, rompió el ritmo familiar. Un débil olor metálico se mezcló con el desinfectante y una vibración inusual, un zumbido bajo, se transmitió a través de las ruedas de su silla, un pulso que no encajaba con el latido habitual del edificio. El zumbido, inicialmente tenue, comenzó a intensificarse, transformándose en un sordo estruendo que resonaba desde las profundidades del hospital. El aire, antes solo húmedo y cálido, se cargó de una electricidad extraña, y el olor metálico se agudizó, ahora con un matiz ligeramente amargo, como cables recalentados. Las luces fluorescentes parpadearon con mayor frecuencia. Algunas se atenuaron por un instante, antes de recuperar su brillo, un tic nervioso en la arteria principal del edificio. El murmullo colectivo de voces se transformó en un coro de susurros ansiosos, y las risas se extinguieron, reemplazadas por miradas de preocupación que se cruzaban entre los pacientes y el personal. Luis Fernando, con su aguda percepción sensorial, notó cómo el patrón de movimiento en los pasillos se aceleraba. La gente comenzaba a caminar con un propósito más urgente, y la tensión, como una marea invisible, empezaba a subir. De la nada, una bocanada de humo denso y acre se deslizó por el pasillo principal, arrastrándose como una sombra gris desde el ala de emergencias. Un intento de alarma sonó, un gemido ronco y entrecortado que se ahogó casi de inmediato, dejando un silencio tenso y más aterrador que cualquier estruendo. El olor a quemado se volvió inconfundible, punzante en la nariz, y el aire se hizo pesado, casi irrespirable. La confusión inicial dio paso a una ola de incredulidad, luego a un pánico incipiente, que se propagó como un virus. El personal, antes compuesto, ahora mostraba rostros pálidos y ojos desorbitados, sus voces elevándose en órdenes confusas que nadie parecía entender. Luis Fernando, desde su silla baja, observaba la marea de pies que se movían con prisa desorientada, sintiendo el calor que emanaba de alguna parte, un calor que no era el habitual del clima de Puebla. El cortocircuito en la antigua subestación eléctrica del hospital detonó con una fuerza devastadora, el fuego rugiendo a través de los conductos y paredes con una velocidad aterradora. Las salas de pediatría y cuidados intensivos, las más vulnerables y concurridas, se convirtieron en un infierno en cuestión de minutos. El humo, ahora una espesa cortina negra, engulló los pasillos, cegando a todos, y el sistema de alarma principal falló por completo, dejando a cientos de personas sin guía. Los gritos de desesperación se mezclaron con el sonido crepitante de las llamas y el estruendo de los objetos que caían, creando una sinfonía de terror que se amplificaba en el eco de los corredores. Las rutas de evacuación principales se volvieron intransitables.
una maraña de escombros y llamas, o simplemente desconocidas para el personal abrumado que intentaba desesperadamente navegar el caos. Cerca de 200 vidas, incluyendo niños pequeños y pacientes en estado crítico, quedaron atrapadas en el laberinto ardiente. La confusión era total, un velo de desesperación que cubría cada rostro. Los bomberos y el personal médico, con sus uniformes ya manchados de hollín, intentaban desesperadamente organizar la evacuación, pero sin un mapa claro o un conocimiento profundo de la intrincada estructura del edificio, sus esfuerzos se volvían inútiles, golpes ciegos en la oscuridad. Luis Fernando, que había estado esperando su chequeo de rutina, quedó varado en medio de esta pesadilla. Su mente, sin embargo, permanecía lúcida, procesando cada grito, cada dirección equivocada, cada olor a quemado. Intentó señalar, sus pequeños dedos apuntando hacia un pasillo lateral, una salida menos obvia, pero en el pandemonio, su voz, aunque no del todo silenciada, era solo un murmullo inaudible, una chispa de conocimiento que nadie parecía ver. Luis Fernando, a sus 13 años, había convertido la observación en su segunda piel, una extensión de su propia existencia. Cada mañana, desde el modesto hogar en las afueras de Puebla, su silla de ruedas era más una herramienta para la expansión de su pensamiento que una limitación física. Su ritual diario consistía en memorizar rutas, las intrincadas texturas del asfalto bajo sus ruedas y los patrones cambiantes de las grietas en el cemento de las banquetas, construyendo un archivo mental meticuloso de cada sendero, cada plaza. No era un juego infantil, sino su forma de poseer el mundo, de sentirse seguro y conectado a su entorno. Sus manos delgadas a menudo acariciaban el metal frío de los apoyabrazos de su silla, una conexión táctil con el vehículo que lo llevaba a través de su universo, permitiéndole absorber cada detalle visual y sonoro, desde el canto lejano de los pájaros en la alameda hasta el pregón melancólico del vendedor de camotes en la distancia. Esta meticulosidad no era solo un hábito, era su forma de vida, su consuelo más profundo. La parálisis, presente desde su nacimiento, había esculpido su existencia de maneras que pocos podían comprender, pero nunca había mermado su espíritu ni su aguda mente. La silla de ruedas era su trono, desde donde sus ojos profundos, agudos y penetrantes como los de un halcón, captaban la esencia de cada espacio. Para Luis no era solo ver, era escanear. La disposición minuciosa de los muebles en una habitación, la secuencia vibrante de colores en un vitral de iglesia, la densidad caótica del tráfico en el zócalo. Su mente construía modelos tridimensionales complejos, mapas cognitivos tan detallados que superaban cualquier plano arquitectónico convencional. Las sutiles vibraciones del suelo, el eco de las voces en un corredor vacío, el cambio casi imperceptible en la calidad del aire. Todo era información que su cerebro procesaba con una velocidad asombrosa, tejiendo una red intrincada de datos sensoriales que le permitía anticipar movimientos y reacciones de los demás, una ventaja silenciosa en un mundo ruidoso que a menudo lo ignoraba. La comunicación verbal, aunque físicamente posible, era a menudo un desafío en la vorágine de la vida cotidiana. Su voz, un susurro suave y a veces vacilante, se perdía con facilidad entre el bullicio incesante de la gente, lo que lo había empujado a desarrollar métodos alternativos para expresar su vasto conocimiento. A menudo utilizaba gestos precisos, apuntando con un dedo delgado hacia un objeto específico o una dirección determinada, o dibujando rápidamente en el aire para ilustrar un concepto complejo. Su inteligencia, sin embargo, brillaba más intensamente en su capacidad para procesar y retener información. Si se le daba el tiempo y la atención necesarios, Luis podía describir con asombroso detalle una calle que solo había visitado una vez, o recrear la disposición exacta de un mercado bullicioso con una exactitud que dejaba perplejos a los adultos. Era como si su mente fuera una biblioteca viviente, donde cada recuerdo se archivaba con una etiqueta perfecta, lista para ser consultada en cualquier momento. Un don extraordinario que pocos apreciaban en su verdadera magnitud. Luis Fernando no soñaba con la simple alegría de correr por los campos de maíz o escalar las montañas que rodeaban Puebla. Sus sueños eran intrincados mapas, laberintos de ciudades por descubrir y pasillos por explorar hasta el último rincón. Anhelaba la utilidad,
el deseo profundo de que su mente, su verdadero motor y su don más grande, pudiera servir a algo más grande que a sí mismo. Veía el mundo como un rompecabezas gigante y en constante cambio, y cada persona, cada edificio, cada calleja habanera era una pieza vital que él intentaba encajar en su vasto esquema mental. Su motivación más profunda era la de ser comprendido, la de que su voz silenciosa, la de su aguda percepción, fuera finalmente escuchada y valorada por quienes lo rodeaban. No quería lástima, sino reconocimiento por lo que realmente podía hacer, por la forma única en que podía ver y entender el entorno. Desde su silla, el mundo adquiría una perspectiva diferente, a menudo ignorada por quienes caminaban erguidos, una riqueza de detalles que solo él parecía captar con claridad. A pesar de su aguda inteligencia y su notable percepción, la frustración era una compañera frecuente en la vida de Luis. Demasiado a menudo, cuando intentaba comunicar algo vital o señalar un detalle crucial, sus gestos eran desestimados con un gesto de la mano, su voz apenas audible ignorada por la prisa de los adultos, y su intelecto subestimado por aquellos que solo veían su silla de ruedas. El mundo, en su incesante prisa y su superficialidad, no se detenía a decodificar su complejo lenguaje de miradas sutiles y movimientos precisos. Sin embargo, Luis no se rendía ante la adversidad. La resiliencia era una lección que había aprendido temprano en su vida, forjada en la paciencia inquebrantable y la observación constante de todo lo que lo rodeaba. En su interior ardía una pequeña pero inextinguible llama de determinación, una convicción silenciosa de que un día su mapa mental, su visión única del mundo, no solo sería reconocido, sino que se convertiría en algo indispensable para los demás. Se aferraba a la idea de que su mente era su superpoder, esperando con paciencia el momento en que pudiera desplegarlo por completo. Y ese momento, sin que él lo supiera conscientemente, había llegado con el humo denso y el pánico descontrolado que ahora envolvían el Hospital Central de Puebla. El zumbido extraño que vibraba a través de las ruedas de su silla, el olor acre a quemado que saturaba el aire y el calor inusual que emanaba de las paredes no eran solo señales de peligro inminente para Luis, eran coordenadas precisas en su mapa mental, piezas del rompecabezas arquitectónico que se estaban desalineando catastróficamente. Mientras los adultos corrían desorientados por los pasillos, sus rostros marcados por el miedo y la confusión, Luis Fernando procesaba el caos con una calma casi sobrenatural. Cada grito de desesperación, cada dirección equivocada que escuchaba, cada paso en falso de los demás, se registraba meticulosamente en su cerebro, confirmando las rutas de evacuación y los atajos que su mente ya había trazado infinitas veces durante sus visitas previas. El laberinto ardiente que aterrorizaba a todos para Luis era un desafío familiar, un plano que él conocía de memoria y su única y desesperada oportunidad para finalmente hacer que su voz, su visión única, fuera escuchada por encima del estruendo ensordecedor del fuego. El Hospital Central de Puebla vibraba con una alarma silenciosa que se intensificaba con cada bocanada de humo. En medio del creciente pandemonio, una figura se movía con una calma practicada que contrastaba bruscamente con la energía frenética alrededor. Era la enfermera Elena, su uniforme blanco inmaculado a pesar del hollín que comenzaba a teñir el aire, sus manos firmes y su mirada compasiva, buscando rostros conocidos entre la marea desorientada de gente. Había cuidado a Luis Fernando en innumerables ocasiones, y una conexión silenciosa, basada en el respeto mutuo, se había forjado entre ellos. Cuando sus ojos se encontraron con los intensos de Luis, ella no vio un niño indefenso en una silla de ruedas, sino una mente brillante, un observador meticuloso. Se agachó a su nivel, ignorando los gritos y el creciente calor, una mano suave sobre el hombro del niño. «Luisito, ¿estás bien?», preguntó, su voz un bálsamo en el caos, pero su pregunta real era una invitación a su percepción única, una confianza tácita en que él veía más allá de lo evidente, que su mente ya estaba mapeando el desastre con una lucidez asombrosa, sintiendo las vibraciones del fuego. El jefe de seguridad Morales, un hombre robusto con el uniforme ya desajustado y el rostro enrojecido por el esfuerzo y la frustración, irrumpió en el pasillo, empujando a la gente sin miramientos.
su voz grave resonando por encima del crepitar distante y los gritos, ladrando órdenes incomprensibles a un personal ya desbordado. Para Morales, el orden y el protocolo eran sagrados, y el caos actual era una afrenta personal, una falla en su dominio. Sus ojos de halcón se posaron en Luis Fernando y la enfermera Elena, deteniéndose apenas en la silla de ruedas antes de descartarla como una molestia más en su camino. «Enfermera, deje de perder el tiempo con ese niño. Necesitamos despejar esta zona, no estorbar», espetó, su tono cargado de un desprecio apenas velado por la discapacidad de Luis. No veía la inteligencia en los ojos del muchacho, solo un obstáculo más para su ya ineficaz intento de control, una distracción innecesaria en la crisis que se desarrollaba. Elena se irguió, su postura firme a pesar del temblor que recorría el hospital y el olor penetrante a plástico quemado. «Jefe Morales, Luis tiene una mente excepcional. Ha estado aquí muchas veces. Conoce cada rincón de este hospital. Podría ser de ayuda», intentó explicar, su voz calmada pero urgente, tratando de perforar la coraza de arrogancia del hombre, de hacerle ver el potencial innegable. Luis, con sus ojos fijos en un punto más allá del hombro de Morales, intentó señalar con un dedo tembloroso hacia una salida de servicio oculta detrás de unos murales de Talavera, una ruta que conocía por haberla visto usar a los jardineros durante sus visitas. Pero Morales simplemente agitó una mano con desdén, su paciencia agotada. «Tonterías. Un niño en silla de ruedas no puede ayudar en una emergencia de este calibre. Muévanse. Ahora, el ala de pediatría está en llamas», gritó, sellando el destino de su prejuicio con cada palabra, ciego a la chispa de genio que intentaba manifestarse. En medio de la confusión que crecía como una marea incontrolable, el doctor Ricardo, un interno con apenas un par de años de experiencia, corría de un lado a otro, su bata blanca ya manchada de hollín, su rostro joven reflejando una mezcla de miedo y determinación. Había escuchado el intercambio entre Morales y la enfermera Elena, y aunque la idea de que un niño pudiera ayudar en tal desastre le parecía inverosímil, la convicción en los ojos de Elena lo intrigó, una pequeña semilla de duda en su lógica. Ricardo era escéptico por naturaleza, formado en la razón y la evidencia, pero la situación era tan desesperada que cualquier atisbo de una solución, por descabellada que pareciera, era digno de consideración. Se detuvo un instante, observando a Luis Fernando, que seguía señalando con una insistencia silenciosa, su mirada penetrante analizando la ruta de escape que se desdibujaba bajo el humo, como si la viera con perfecta claridad. La duda carcomía a Ricardo, pero una pequeña semilla de curiosidad comenzaba a germinar, alimentada por el pánico. El aire se volvió más denso con el humo acre y picante, y el calor comenzó a irradiar desde las paredes, haciendo que la respiración fuera un esfuerzo consciente y doloroso. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, sumiendo los pasillos en sombras intermitentes que aumentaban la sensación de desorientación y pánico generalizado. Los planes improvisados de Morales se desmoronaban con cada minuto que pasaba, sus gritos ahora teñidos de una desesperación apenas contenida, mientras los bomberos, con sus cascos ya cubiertos de hollín, luchaban por abrirse paso entre la multitud y los escombros que comenzaban a caer. Ricardo, al ver la frustración en el rostro de Morales y la determinación inquebrantable en el de Elena, comenzó a sentir una punzada de incertidumbre. La lógica le decía que un niño no podía ser la respuesta, pero la realidad gritaba que las soluciones convencionales estaban fallando estrepitosamente. Los ojos de Luis, extrañamente calmados en el epicentro del pánico, seguían escaneando el entorno, su mente una máquina de procesamiento de datos, ajena al caos, enfocada en un mapa invisible que solo él podía ver. El crepitar de las llamas se hizo más fuerte, y un estruendo metálico desde algún lugar profundo del hospital indicó que el fuego estaba devorando la estructura a una velocidad alarmante, consumiendo los sueños y las esperanzas. La evacuación se había convertido en una estampida caótica, con personas empujándose, cayendo, y el personal médico luchando por mantener la calma, mientras el humo les robaba el aliento y la visibilidad. Elena, Morales, Ricardo y Luis Fernando se encontraron casi sin quererlo, en el mismo punto de inflexión, atrapados en la encrucijada de la desesperación mientras el tiempo se agotaba implacablemente.
El jefe Morales, con el rostro cubierto de hollín y sudor, finalmente admitió en voz baja que no tenía un mapa claro, que las rutas conocidas estaban bloqueadas por el fuego y los escombros. La enfermera Elena, con una mirada de súplica, volvió a posar sus ojos en Luis, el niño que silenciosamente seguía señalando, su mente procesando cada posible salida, cada atajo. En ese infierno, la única esperanza, aunque aún no reconocida, residía en la mente prodigiosa de un niño al que nadie había querido escuchar hasta ese momento. Un niño que tenía el mapa de la salvación grabado en su memoria. El humo, antes una mera advertencia, se transformó en una cortina densa y opresiva que se arrastraba por los pasillos del Hospital Central de Puebla, devorando la luz y la poca esperanza que quedaba. Su olor acre y metálico se aferraba a la garganta, haciendo cada respiración un acto doloroso y consciente. Las voces, antes susurros ansiosos, se convirtieron en un coro de tos y gritos ahogados, mientras la visibilidad se reducía a unos pocos metros, sumiendo a todos en una ceguera aterradora. El ala de pediatría, donde se encontraban los más vulnerables, comenzó a emitir un calor sofocante, y el sonido lejano del crepitar de las llamas se hizo más nítido, un presagio macabro del infierno que se expandía. Los rostros de los padres, ya pálidos por la espera, se contorsionaron en máscaras de puro terror al sentir el avance implacable del fuego, una amenaza invisible que les robaba a sus hijos. El jefe de seguridad Morales, con el rostro cubierto de hollín y el sudor frío escurriéndole por la frente, intentaba inútilmente imponer orden, pero su voz, antes autoritaria, ahora sonaba quebrada por la desesperación. Sus planes de evacuación, basados en mapas obsoletos y rutas que el fuego ya había devorado, se desmoronaban con cada minuto que pasaba. No hay forma. Las salidas principales están bloqueadas. Escombros por todas partes, gritaba, su frustración palpable, mientras empujaba a un grupo de personas desorientadas. Sus ojos se fijaron en Elena y Luis Fernando, y una ira irracional se apoderó de él. «Enfermera, se lo dije. Un niño es una distracción. Necesitamos soluciones, no fantasías. Este es el fin de todo», espetó, su prejuicio solidificado por el pánico, negándose a ver la lucidez en la mirada de Luis, quien seguía señalando. Elena se interpuso entre Morales y Luis, su cuerpo delgado una barrera protectora, aunque su corazón latía con furia. «Jefe, le juro que él sabe. Luis ha memorizado cada rincón de este lugar, cada atajo, cada salida de servicio», insistió, su voz firme a pesar del caos. Luis, con una determinación silenciosa, extendió su brazo delgado y señaló con un dedo preciso hacia una pared adornada con murales de Talavera, donde una puerta discreta, casi imperceptible, se camuflaba con el arte. Su mirada suplicaba comprensión, una urgencia que trascendía las palabras. Sin embargo, Morales solo vio el gesto como una confirmación de su inutilidad. «Ya basta. No hay tiempo para juegos de niños. Debemos encontrar a los bomberos. Ellos son nuestra única esperanza», bramó, ignorando la única brújula que podría guiarlos. El doctor Ricardo, con la bata manchada y el cabello pegado a la frente por el sudor y la humedad, observaba la escena con una mezcla de horror y una creciente fascinación. Había visto la desesperación en los ojos de Morales, la impotencia del personal y la inutilidad de los esfuerzos convencionales. Pero en medio de esa vorágine, la calma inquebrantable de Luis Fernando, sus gestos precisos y la convicción en los ojos de la enfermera Elena comenzaron a carcomer su escepticismo arraigado. «Morales, ¿y si tiene razón? ¿Qué perdemos con intentar?», preguntó, su voz apenas audible sobre el crepitar de las llamas y el llanto de un bebé cercano. La lógica le gritaba que era una locura, pero la realidad, con su calor abrasador y su humo sofocante, le susurraba que ya no había opciones lógicas. El hospital gemía bajo el embate del fuego. Un estruendo metálico y un grito colectivo resonaron desde el piso superior, indicando que una sección del techo había cedido, atrapando a más personas y cortando otra posible ruta de escape. El aire se volvió casi irrespirable, y el calor se intensificó al punto de hacer que el metal de las camillas quemara al tacto. La esperanza se extinguía como las luces parpadeantes que finalmente se apagaron, sumiendo gran parte del pasillo en una oscuridad parcial, solo rota por el resplandor naranja de las llamas distantes. El pánico era ahora una marea incontrolable,
arrastrando consigo toda razón, mientras los gritos de ayuda se ahogaban en el rugido del incendio y el sonido de las estructuras colapsando. En ese momento de oscuridad y desesperación total, una voz clara y aterrada se abrió paso entre el caos. «Estamos atrapados, los niños, estamos en la azotea, rodeados por el fuego. No hay salida». Era la voz de una enfermera de pediatría, su tono cargado de un miedo que helaba la sangre. El grito resonó en los pocos intercomunicadores que aún funcionaban, sellando el destino de los más vulnerables. Morales se desplomó contra la pared, su rostro cubierto de hollín y lágrimas, la derrota absoluta grabada en sus ojos. Elena, con una determinación férrea, giró a Luis Fernando hacia él, los ojos del niño brillando con una intensidad sobrenatural en la penumbra. «Él sabe. Luis, diles cómo llegar a la azotea», exclamó el destino de casi 200 almas pendiendo de la mente prodigiosa de un niño al que nadie había querido escuchar. El inicial esfuerzo de evacuación, liderado por el jefe Morales, se convirtió rápidamente en una danza macabra de ineficacia. Con un mapa desactualizado en mano, un plano ajado que no reflejaba las últimas reformas del hospital, Morales dirigía a grupos de pacientes y personal hacia pasillos que ya estaban engullidos por las llamas o bloqueados por montones de escombros humeantes. Las puertas de emergencia, diseñadas para abrirse hacia afuera, estaban atascadas por el calor y la presión, o simplemente no podían verse a través de la densa cortina de humo que se arremolinaba como un sudario grisáceo. La gente tosía, tropezaba y se empujaba, sus voces ahogadas por el escozor en la garganta y el pánico que se les subía por los pies, un eco distorsionado del caos que se multiplicaba con cada segundo que pasaba. La luz de sus teléfonos celulares apenas perforaba la oscuridad, revelando solo fragmentos de una realidad aterradora. El sistema de aspersores, la primera línea de defensa contra un incendio de esta magnitud, permaneció obstinadamente silencioso, un fracaso técnico que sellaba el destino de muchos. Los pocos extintores que se encontraron estaban vacíos o mal ubicados, herramientas inútiles en medio de un infierno que crecía sin control. Un técnico, con el rostro cubierto de hollín, intentó desesperadamente activar una alarma manual, golpeando el cristal con su puño, pero solo logró un crujido metálico y un silencio aún más ensordecedor. La incredulidad se apoderó del personal. Sus caras, antes esperanzadas, se endurecieron con una desesperación fría. Las promesas de seguridad, las simulaciones de emergencia, todo se desvanecía ante la brutal realidad de un hospital que se caía a pedazos, víctima de su propia antigüedad y del abandono de protocolos de mantenimiento. La frustración estalló como una enfermedad contagiosa entre los atrapados. Los gritos de desesperación se mezclaron con los sollozos de los niños y las quejas de los ancianos. «Esto es un desastre», exclamó una mujer, su voz ronca por el humo, mientras intentaba proteger a su pequeño hijo. «Nadie sabe qué hacer. Nos van a dejar morir aquí», añadió un hombre, sus ojos enrojecidos de ira y miedo. La imagen de los pacientes de pediatría en la azotea, vulnerables y expuestos, resonaba en la mente de todos, un eco constante de la tragedia inminente. La gente se agrupaba en pequeños círculos, susurrando oraciones, buscando consuelo en la cercanía de otros, mientras el calor se hacía insoportable, la antesala de una muerte segura que se acercaba con cada segundo. En medio de este torbellino de pánico y fracaso, Luis Fernando permanecía en su silla de ruedas, una isla de aparente calma. Sus ojos, profundos y oscuros, no mostraban miedo, sino una intensidad casi sobrenatural. Mientras los adultos se desorientaban, él procesaba cada detalle, el patrón irregular del humo que se movía, el cambio en la resonancia de los gritos que indicaba la propagación del fuego, la dirección del viento que arrastraba el olor a quemado de un ala a otra. Su mente era un superordenador, asimilando datos sensoriales que la mayoría ignoraba, reconstruyendo el mapa del hospital, identificando los puntos de colapso y, con una precisión escalofriante, las rutas que aún permanecían viables. La información se archivaba en su cerebro, esperando el momento de ser desplegada. La enfermera Elena, a pesar del hollín que manchaba su rostro y la desesperación que le oprimía el pecho, mantenía su fe en Luis. Sus ojos se encontraban con los del muchacho, buscando una señal,
una confirmación de la ruta que él intentaba comunicar con sus gestos. El doctor Ricardo, por su parte, observaba el fracaso de Morales con una amargura creciente. La medicina le había enseñado a confiar en los protocolos, en la ciencia, pero la realidad era que esos protocolos estaban fallando estrepitosamente. La desesperación le abría la mente a lo impensable, a la posibilidad de que la solución no viniera de un manual, sino de la mente de un niño. El calor se intensificaba, y la voz de la enfermera de la azotea, ahora más débil, resonaba como un requiem. Un estruendo ensordecedor sacudió el hospital, y el grito de una mujer se ahogó en el sonido del colapso. El fuego, con una ferocidad inaudita, había alcanzado la sala de operaciones en el piso de arriba, y una parte del techo sobre ellos se desprendió, rociando escombros y chispas. El olor a carne quemada se unió al del plástico fundido, un hedor nauseabundo que presagiaba lo peor. La azotea donde estaban atrapados los niños y sus cuidadores comenzó a vibrar con una fuerza aterradora, las estructuras metálicas gimiendo bajo la presión de las llamas. La voz de la enfermera desde arriba se cortó abruptamente, reemplazada por el sonido crepitante del fuego. El tiempo se había agotado, la única esperanza era un niño, y nadie había escuchado su mapa mental. El grito desesperado proveniente de la azotea, un eco de temor que perforaba el denso humo, resonó como un golpe en el vacío de liderazgo que había dejado el jefe Morales. La enfermera Elena, con el rostro ya tiznado y la garganta irritada por el aire acre, sintió una oleada de furia y simultáneamente una determinación inquebrantable. Las soluciones convencionales habían fracasado estrepitosamente. El fuego avanzaba, las luces parpadeaban agónicamente y la vida de los niños en la azotea pendía de un hilo. Volvió su mirada hacia Luis Fernando, el niño que, a pesar del caos, mantenía una calma sobrenatural, sus ojos negros aún procesando cada detalle. Era el momento. La mente prodigiosa de Luis, su mapa interno del hospital, era la única herramienta que quedaba en medio de la catástrofe que se desataba sin piedad. El calor se intensificaba, obligando a Elena a actuar. Morales, con su uniforme desaliñado y el rostro contraído por la derrota, se desplomó contra la pared, su voz ahogada por la desesperación. «No hay nada que hacer, todo está perdido», balbuceó, su prejuicio contra Luis más arraigado que nunca. Otros miembros del personal, igualmente abrumados, ni siquiera notaron la interacción entre Elena y Luis, sus mentes bloqueadas por el miedo. Luis, acostumbrado a ser ignorado, sintió una punzada de inseguridad. El rugido del fuego, el chillido de los metales retorciéndose y el llanto de los niños distantes, todo se combinaba para crear un torbellino ensordecedor que amenazaba con ahogar su voz y sus gestos. El peso de la situación, la inmensa responsabilidad de las vidas atrapadas, era una carga abrumadora para sus 13 años, una presión insoportable que casi lo paraliza. Elena, sin embargo, se negó a ceder. Ignorando a Morales, se arrodilló junto a la silla de ruedas de Luis, sus ojos cansados pero llenos de una convicción inquebrantable. Su voz, un bálsamo en la cacofonía, resonó directamente en el oído del muchacho. «Luisito, confía en tu mente. Recuerda lo que te he enseñado. Tú conoces este hospital mejor que nadie. Sé que puedes hacerlo, mi valiente. Tú eres la clave, nuestro mapa viviente. No dejes que el miedo te ciegue. Tú ves lo que otros no ven». Su mano suave se posó sobre la de Luis, un ancla en medio de la tormenta, transmitiéndole la fe incondicional que ella depositaba en él, un apoyo silencioso pero poderoso que lo impulsó a superar su propia duda. Luis cerró los ojos un instante. La imagen del Hospital Central de Puebla, no como un infierno ardiente, sino como un plano arquitectónico tridimensional, nítida y perfectamente delineada en su mente. Filtró los gritos y el crepitar, concentrándose en las sutiles vibraciones del suelo que le indicaban el avance del fuego, el cambio en el flujo del aire que le decía la dirección del humo, el eco de los ruidos distantes que revelaban los puntos de colapso. Su cerebro, un superordenador biológico, procesaba la información sensorial con una velocidad asombrosa, reconstruyendo el mapa en tiempo real, identificando las rutas aún viables, los atajos menos obvios, los conductos de mantenimiento y las escaleras de emergencia que había notado en sus visitas anteriores. Sus ojos se abrieron
iluminados por una claridad asombrosa en medio de la penumbra. Extendió su brazo delgado, señalando con un dedo preciso hacia una puerta oculta detrás de un mural de Talavera, un pasillo que pocos conocían. Su voz, aunque aún un susurro, se cargó de una urgencia inusual. Por aquí, la puerta de servicio, detrás de los murales, lleva al sótano y de ahí al patio trasero. El doctor Ricardo, con el hollín cubriéndole el rostro y la desesperación carcomiéndole el alma, observó a Luis con una mezcla de sorpresa y una incipiente fe. La lógica le gritaba que era una locura, pero la quietud del muchacho, su mirada penetrante y la absoluta convicción de Elena empezaban a desmantelar su escepticismo, abriendo una pequeña grieta en su mente racional. El silencio del intercomunicador, la confirmación de que la azotea estaba comprometida y la incapacidad de Morales para encontrar una solución, finalmente forzaron al jefe de seguridad a mirar a Luis Fernando con una desesperación que superaba su orgullo. «Morales, él sabe. Por favor, escúchelo», imploró Elena, su voz resonando con una fuerza renovada. Ricardo, asintiendo con la cabeza, se acercó a Luis, una señal de su creciente confianza. En ese instante, Luis sintió cómo la presión se transformaba en propósito. Su mente, su mapa, era la única esperanza. El niño en la silla de ruedas, subestimado y marginado, estaba a punto de convertirse en el guía de la salvación, su conocimiento único, el faro en la oscuridad que los sacaría del infierno. El Hospital Central de Puebla vibraba con una alarma silenciosa que se intensificaba con cada bocanada de humo. En medio del creciente pandemonio, una figura se movía con una calma practicada que contrastaba bruscamente con la energía frenética alrededor. Era la enfermera Elena, su uniforme blanco inmaculado a pesar del hollín que comenzaba a teñir el aire, sus manos firmes y su mirada compasiva, buscando rostros conocidos entre la marea desorientada de gente. Había cuidado a Luis Fernando en innumerables ocasiones y una conexión silenciosa, basada en el respeto mutuo, se había forjado entre ellos. Cuando sus ojos se encontraron con los intensos de Luis, ella no vio un niño indefenso en una silla de ruedas, sino una mente brillante, un observador meticuloso. Se agachó a su nivel, ignorando los gritos y el creciente calor, una mano suave sobre el hombro del niño. «Luisito, ¿estás bien?», preguntó, su voz un bálsamo en el caos, pero su pregunta real era una invitación a su percepción única, una confianza tácita en que él veía más allá de lo evidente, que su mente ya estaba mapeando el desastre con una lucidez asombrosa, sintiendo las vibraciones del fuego. El jefe de seguridad Morales, un hombre robusto con el uniforme ya desajustado y el rostro enrojecido por el esfuerzo y la frustración, irrumpió en el pasillo, empujando a la gente sin miramientos, su voz grave resonando por encima del crepitar distante y los gritos, ladrando órdenes incomprensibles a un personal ya desbordado. Para Morales, el orden y el protocolo eran sagrados, y el caos actual era una afrenta personal, una falla en su dominio. Sus ojos de halcón se posaron en Luis Fernando y la enfermera Elena, deteniéndose apenas en la silla de ruedas antes de descartarla como una molestia más en su camino. «Enfermera, deje de perder el tiempo con ese niño. Necesitamos despejar esta zona, no estorbar», espetó, su tono cargado de un desprecio apenas velado por la discapacidad de Luis. No veía la inteligencia en los ojos del muchacho, solo un obstáculo más para su ya ineficaz intento de control, una distracción innecesaria en la crisis que se desarrollaba. Elena se irguió, su postura firme a pesar del temblor que recorría el hospital y el olor penetrante a plástico quemado. «Jefe Morales, Luis tiene una mente excepcional. Ha estado aquí muchas veces. Conoce cada rincón de este hospital. Podría ser de ayuda», intentó explicar, su voz calmada pero urgente, tratando de perforar la coraza de arrogancia del hombre, de hacerle ver el potencial innegable. Luis, con sus ojos fijos en un punto más allá del hombro de Morales, intentó señalar con un dedo tembloroso hacia una salida de servicio oculta detrás de unos murales de Talavera, una ruta que conocía por haberla visto usar a los jardineros durante sus visitas. Pero Morales simplemente agitó una mano con desdén, su paciencia agotada. «Tonterías. Un niño en silla de ruedas no puede ayudar en una emergencia de este calibre. Muévanse. Ahora, el ala de pediatría está en llamas», gritó,
sellando el destino de su prejuicio con cada palabra, ciego a la chispa de genio que intentaba manifestarse. En medio de la confusión que crecía como una marea incontrolable, el doctor Ricardo, un interno con apenas un par de años de experiencia, corría de un lado a otro, su bata blanca ya manchada de hollín, su rostro joven reflejando una mezcla de miedo y determinación. Había escuchado el intercambio entre Morales y la enfermera Elena, y aunque la idea de que un niño pudiera ayudar en tal desastre le parecía inverosímil, la convicción en los ojos de Elena lo intrigó, una pequeña semilla de duda en su lógica. Ricardo era escéptico por naturaleza, formado en la razón y la evidencia, pero la situación era tan desesperada que cualquier atisbo de una solución, por descabellada que pareciera, era digno de consideración. Se detuvo un instante, observando a Luis Fernando, que seguía señalando con una insistencia silenciosa, su mirada penetrante analizando la ruta de escape que se desdibujaba bajo el humo, como si la viera con perfecta claridad. La duda carcomía a Ricardo, pero una pequeña semilla de curiosidad comenzaba a germinar, alimentada por el pánico. El aire se volvió más denso con el humo acre y picante, y el calor comenzó a irradiar desde las paredes, haciendo que la respiración fuera un esfuerzo consciente y doloroso. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, sumiendo los pasillos en sombras intermitentes que aumentaban la sensación de desorientación y pánico generalizado. Los planes improvisados de Morales se desmoronaban con cada minuto que pasaba, sus gritos ahora teñidos de una desesperación apenas contenida, mientras los bomberos, con sus cascos ya cubiertos de hollín, luchaban por abrirse paso entre la multitud y los escombros que comenzaban a caer. Ricardo, al ver la frustración en el rostro de Morales y la determinación inquebrantable en el de Elena, comenzó a sentir una punzada de incertidumbre. La lógica le decía que un niño no podía ser la respuesta, pero la realidad gritaba que las soluciones convencionales estaban fallando estrepitosamente. Los ojos de Luis, extrañamente calmados en el epicentro del pánico, seguían escaneando el entorno, su mente una máquina de procesamiento de datos, ajena al caos, enfocada en un mapa invisible que solo él podía ver. El crepitar de las llamas se hizo más fuerte, y un estruendo metálico desde algún lugar profundo del hospital indicó que el fuego estaba devorando la estructura a una velocidad alarmante, consumiendo los sueños y las esperanzas. La evacuación se había convertido en una estampida caótica, con personas empujándose, cayendo, y el personal médico luchando por mantener la calma, mientras el humo les robaba el aliento y la visibilidad. Elena, Morales, Ricardo y Luis Fernando se encontraron casi sin quererlo, en el mismo punto de inflexión, atrapados en la encrucijada de la desesperación mientras el tiempo se agotaba implacablemente. El jefe Morales, con el rostro cubierto de hollín y sudor, finalmente admitió en voz baja que no tenía un mapa claro, que las rutas conocidas estaban bloqueadas por el fuego y los escombros. La enfermera Elena, con una mirada de súplica, volvió a posar sus ojos en Luis, el niño que silenciosamente seguía señalando, su mente procesando cada posible salida, cada atajo. En ese infierno, la única esperanza, aunque aún no reconocida, residía en la mente prodigiosa de un niño al que nadie había querido escuchar hasta ese momento. Un niño que tenía el mapa de la salvación grabado en su memoria. El humo, antes una mera advertencia, se transformó en una cortina densa y opresiva que se arrastraba por los pasillos del Hospital Central de Puebla, devorando la luz y la poca esperanza que quedaba. Su olor acre y metálico se aferraba a la garganta, haciendo cada respiración un acto doloroso y consciente. Las voces, antes susurros ansiosos, se convirtieron en un coro de tos y gritos ahogados, mientras la visibilidad se reducía a unos pocos metros, sumiendo a todos en una ceguera aterradora. El ala de pediatría, donde se encontraban los más vulnerables, comenzó a emitir un calor sofocante, y el sonido lejano del crepitar de las llamas se hizo más nítido, un presagio macabro del infierno que se expandía. Los rostros de los padres, ya pálidos por la espera, se contorsionaron en máscaras de puro terror al sentir el avance implacable del fuego, una amenaza invisible que les robaba a sus hijos. El jefe de seguridad Morales, con el rostro cubierto de hollín y el sudor frío escurriéndole por la frente, intentaba inútilmente imponer orden, pero su voz,
Antes autoritaria, ahora sonaba quebrada por la desesperación. Sus planes de evacuación, basados en mapas obsoletos y rutas que el fuego ya había devorado, se desmoronaban con cada minuto que pasaba. No hay forma. Las salidas principales están bloqueadas. Escombros por todas partes, gritaba, su frustración palpable, mientras empujaba a un grupo de personas desorientadas. Sus ojos se fijaron en Elena y Luis Fernando, y una ira irracional se apoderó de él. «Enfermera, se lo dije. Un niño es una distracción. Necesitamos soluciones, no fantasías. Este es el fin de todo», espetó, su prejuicio solidificado por el pánico, negándose a ver la lucidez en la mirada de Luis, quien seguía señalando. Elena se interpuso entre Morales y Luis, su cuerpo delgado una barrera protectora, aunque su corazón latía con furia. «Jefe, le juro que él sabe. Luis ha memorizado cada rincón de este lugar, cada atajo, cada salida de servicio», insistió, su voz firme a pesar del caos. Luis, con una determinación silenciosa, extendió su brazo delgado y señaló con un dedo preciso hacia una pared adornada con murales de Talavera, donde una puerta discreta, casi imperceptible, se camuflaba con el arte. Su mirada suplicaba comprensión, una urgencia que trascendía las palabras. Sin embargo, Morales solo vio el gesto como una confirmación de su inutilidad. «Ya basta. No hay tiempo para juegos de niños. Debemos encontrar a los bomberos. Ellos son nuestra única esperanza», bramó, ignorando la única brújula que podría guiarlos. El doctor Ricardo, con la bata manchada y el cabello pegado a la frente por el sudor y la humedad, observaba la escena con una mezcla de horror y una creciente fascinación. Había visto la desesperación en los ojos de Morales, la impotencia del personal y la inutilidad de los esfuerzos convencionales. Pero en medio de esa vorágine, la calma inquebrantable de Luis Fernando, sus gestos precisos y la convicción en los ojos de la enfermera Elena comenzaron a carcomer su escepticismo arraigado. «Morales, ¿y si tiene razón? ¿Qué perdemos con intentar?», preguntó, su voz apenas audible sobre el crepitar de las llamas y el llanto de un bebé cercano. La lógica le gritaba que era una locura, pero la realidad, con su calor abrasador y su humo sofocante, le susurraba que ya no había opciones lógicas. El hospital gemía bajo el embate del fuego. Un estruendo metálico y un grito colectivo resonaron desde el piso superior, indicando que una sección del techo había cedido, atrapando a más personas y cortando otra posible ruta de escape. El aire se volvió casi irrespirable, y el calor se intensificó al punto de hacer que el metal de las camillas quemara al tacto. La esperanza se extinguía como las luces parpadeantes que finalmente se apagaron, sumiendo gran parte del pasillo en una oscuridad parcial, solo rota por el resplandor naranja de las llamas distantes. El pánico era ahora una marea incontrolable, arrastrando consigo toda razón, mientras los gritos de ayuda se ahogaban en el rugido del incendio y el sonido de las estructuras colapsando. En ese momento de oscuridad y desesperación total, una voz clara y aterrada se abrió paso entre el caos. «Estamos atrapados, los niños, estamos en la azotea, rodeados por el fuego. No hay salida». Era la voz de una enfermera de pediatría, su tono cargado de un miedo que helaba la sangre. El grito resonó en los pocos intercomunicadores que aún funcionaban, sellando el destino de los más vulnerables. Morales se desplomó contra la pared, su rostro cubierto de hollín y lágrimas, la derrota absoluta grabada en sus ojos. Elena, con una determinación férrea, giró a Luis Fernando hacia él, los ojos del niño brillando con una intensidad sobrenatural en la penumbra. «Él sabe. Luis, diles cómo llegar a la azotea», exclamó el destino de casi 200 almas pendiendo de la mente prodigiosa de un niño al que nadie había querido escuchar. El inicial esfuerzo de evacuación, liderado por el jefe Morales, se convirtió rápidamente en una danza macabra de ineficacia. Con un mapa desactualizado en mano, un plano ajado que no reflejaba las últimas reformas del hospital, Morales dirigía a grupos de pacientes y personal hacia pasillos que ya estaban engullidos por las llamas o bloqueados por montones de escombros humeantes. Las puertas de emergencia, diseñadas para abrirse hacia afuera, estaban atascadas por el calor y la presión, o simplemente no podían verse a través de la densa cortina de humo que se arremolinaba como un sudario grisáceo. La gente tosía, tropezaba y se empujaba, sus voces ahogadas por el escozor en la garganta,
y el pánico que se les subía por los pies, un eco distorsionado del caos que se multiplicaba con cada segundo que pasaba. La luz de sus teléfonos celulares apenas perforaba la oscuridad, revelando solo fragmentos de una realidad aterradora. El sistema de aspersores, la primera línea de defensa contra un incendio de esta magnitud, permaneció obstinadamente silencioso, un fracaso técnico que sellaba el destino de muchos. Los pocos extintores que se encontraron estaban vacíos o mal ubicados, herramientas inútiles en medio de un infierno que crecía sin control. Un técnico, con el rostro cubierto de hollín, intentó desesperadamente activar una alarma manual, golpeando el cristal con su puño, pero solo logró un crujido metálico y un silencio aún más ensordecedor. La incredulidad se apoderó del personal. Sus caras, antes esperanzadas, se endurecieron con una desesperación fría. Las promesas de seguridad, las simulaciones de emergencia, todo se desvanecía ante la brutal realidad de un hospital que se caía a pedazos, víctima de su propia antigüedad y del abandono de protocolos de mantenimiento. La frustración estalló como una enfermedad contagiosa entre los atrapados. Los gritos de desesperación se mezclaron con los sollozos de los niños y las quejas de los ancianos. «Esto es un desastre», exclamó una mujer, su voz ronca por el humo, mientras intentaba proteger a su pequeño hijo. «Nadie sabe qué hacer. Nos van a dejar morir aquí», añadió un hombre, sus ojos enrojecidos de ira y miedo. La imagen de los pacientes de pediatría en la azotea, vulnerables y expuestos, resonaba en la mente de todos, un eco constante de la tragedia inminente. La gente se agrupaba en pequeños círculos, susurrando oraciones, buscando consuelo en la cercanía de otros, mientras el calor se hacía insoportable, la antesala de una muerte segura que se acercaba con cada segundo. En medio de este torbellino de pánico y fracaso, Luis Fernando permanecía en su silla de ruedas, una isla de aparente calma. Sus ojos, profundos y oscuros, no mostraban miedo, sino una intensidad casi sobrenatural. Mientras los adultos se desorientaban, él procesaba cada detalle, el patrón irregular del humo que se movía, el cambio en la resonancia de los gritos que indicaba la propagación del fuego, la dirección del viento que arrastraba el olor a quemado de un ala a otra. Su mente era un superordenador, asimilando datos sensoriales que la mayoría ignoraba, reconstruyendo el mapa del hospital, identificando los puntos de colapso y, con una precisión escalofriante, las rutas que aún permanecían viables. La información se archivaba en su cerebro, esperando el momento de ser desplegada. La enfermera Elena, a pesar del hollín que manchaba su rostro y la desesperación que le oprimía el pecho, mantenía su fe en Luis. Sus ojos se encontraban con los del muchacho, buscando una señal, una confirmación de la ruta que él intentaba comunicar con sus gestos. El doctor Ricardo, por su parte, observaba el fracaso de Morales con una amargura creciente. La medicina le había enseñado a confiar en los protocolos, en la ciencia, pero la realidad era que esos protocolos estaban fallando estrepitosamente. La desesperación le abría la mente a lo impensable, a la posibilidad de que la solución no viniera de un manual, sino de la mente de un niño. El calor se intensificaba, y la voz de la enfermera de la azotea, ahora más débil, resonaba como un requiem. Un estruendo ensordecedor sacudió el hospital, y el grito de una mujer se ahogó en el sonido del colapso. El fuego, con una ferocidad inaudita, había alcanzado la sala de operaciones en el piso de arriba, y una parte del techo sobre ellos se desprendió, rociando escombros y chispas. El olor a carne quemada se unió al del plástico fundido, un hedor nauseabundo que presagiaba lo peor. La azotea donde estaban atrapados los niños y sus cuidadores comenzó a vibrar con una fuerza aterradora, las estructuras metálicas gimiendo bajo la presión de las llamas. La voz de la enfermera desde arriba se cortó abruptamente, reemplazada por el sonido crepitante del fuego. El tiempo se había agotado, la única esperanza era un niño, y nadie había escuchado su mapa mental. El grito desesperado proveniente de la azotea, un eco de temor que perforaba el denso humo, resonó como un golpe en el vacío de liderazgo que había dejado el jefe Morales. La enfermera Elena, con el rostro ya tiznado y la garganta irritada por el aire acre, sintió una oleada de furia y simultáneamente una determinación inquebrantable. Las soluciones convencionales
habían fracasado estrepitosamente. El fuego avanzaba, las luces parpadeaban agónicamente y la vida de los niños en la azotea pendía de un hilo. Volvió su mirada hacia Luis Fernando, el niño que, a pesar del caos, mantenía una calma sobrenatural, sus ojos negros aún procesando cada detalle. Era el momento. La mente prodigiosa de Luis, su mapa interno del hospital, era la única herramienta que quedaba en medio de la catástrofe que se desataba sin piedad. El calor se intensificaba, obligando a Elena a actuar. Morales, con su uniforme desaliñado y el rostro contraído por la derrota, se desplomó contra la pared, su voz ahogada por la desesperación. «No hay nada que hacer, todo está perdido», balbuceó, su prejuicio contra Luis más arraigado que nunca. Otros miembros del personal, igualmente abrumados, ni siquiera notaron la interacción entre Elena y Luis, sus mentes bloqueadas por el miedo. Luis, acostumbrado a ser ignorado, sintió una punzada de inseguridad. El rugido del fuego, el chillido de los metales retorciéndose y el llanto de los niños distantes, todo se combinaba para crear un torbellino ensordecedor que amenazaba con ahogar su voz y sus gestos. El peso de la situación, la inmensa responsabilidad de las vidas atrapadas, era una carga abrumadora para sus 13 años, una presión insoportable que casi lo paraliza. Elena, sin embargo, se negó a ceder. Ignorando a Morales, se arrodilló junto a la silla de ruedas de Luis, sus ojos cansados pero llenos de una convicción inquebrantable. Su voz, un bálsamo en la cacofonía, resonó directamente en el oído del muchacho. «Luisito, confía en tu mente. Recuerda lo que te he enseñado. Tú conoces este hospital mejor que nadie. Sé que puedes hacerlo, mi valiente. Tú eres la clave, nuestro mapa viviente. No dejes que el miedo te ciegue. Tú ves lo que otros no ven». Su mano suave se posó sobre la de Luis, un ancla en medio de la tormenta, transmitiéndole la fe incondicional que ella depositaba en él, un apoyo silencioso pero poderoso que lo impulsó a superar su propia duda. Luis cerró los ojos un instante. La imagen del Hospital Central de Puebla, no como un infierno ardiente, sino como un plano arquitectónico tridimensional, nítida y perfectamente delineada en su mente. Filtró los gritos y el crepitar, concentrándose en las sutiles vibraciones del suelo que le indicaban el avance del fuego, el cambio en el flujo del aire que le decía la dirección del humo, el eco de los ruidos distantes que revelaban los puntos de colapso. Su cerebro, un superordenador biológico, procesaba la información sensorial con una velocidad asombrosa, reconstruyendo el mapa en tiempo real, identificando las rutas aún viables, los atajos menos obvios, los conductos de mantenimiento y las escaleras de emergencia que había notado en sus visitas anteriores. Sus ojos se abrieron, iluminados por una claridad asombrosa en medio de la penumbra. Extendió su brazo delgado, señalando con un dedo preciso hacia una puerta oculta detrás de un mural de Talavera, un pasillo que pocos conocían. Su voz, aunque aún un susurro, se cargó de una urgencia inusual. Por aquí, la puerta de servicio, detrás de los murales, lleva al sótano y de ahí al patio trasero. El doctor Ricardo, con el hollín cubriéndole el rostro y la desesperación carcomiéndole el alma, observó a Luis con una mezcla de sorpresa y una incipiente fe. La lógica le gritaba que era una locura, pero la quietud del muchacho, su mirada penetrante y la absoluta convicción de Elena empezaban a desmantelar su escepticismo, abriendo una pequeña grieta en su mente racional. El silencio del intercomunicador, la confirmación de que la azotea estaba comprometida y la incapacidad de Morales para encontrar una solución, finalmente forzaron al jefe de seguridad a mirar a Luis Fernando con una desesperación que superaba su orgullo. «Morales, él sabe. Por favor, escúchelo», imploró Elena, su voz resonando con una fuerza renovada. Ricardo, asintiendo con la cabeza, se acercó a Luis, una señal de su creciente confianza. En ese instante, Luis sintió cómo la presión se transformaba en propósito. Su mente, su mapa, era la única esperanza. El niño en la silla de ruedas, subestimado y marginado, estaba a punto de convertirse en el guía de la salvación, su conocimiento único, el faro en la oscuridad que lo sacaría del infierno. El inicial esfuerzo de evacuación, liderado por el jefe Morales, se convirtió rápidamente en una danza macabra de ineficacia. Con un mapa desactualizado en mano,
Un plano ajado que no reflejaba las últimas reformas del hospital, Morales dirigía a grupos de pacientes y personal hacia pasillos que ya estaban engullidos por las llamas o bloqueados por montones de escombros humeantes. Las puertas de emergencia, diseñadas para abrirse hacia afuera, estaban atascadas por el calor y la presión, o simplemente no podían verse a través de la densa cortina de humo que se arremolinaba como un sudario grisáceo. La gente tosía, tropezaba y se empujaba, sus voces ahogadas por el escozor en la garganta y el pánico que se les subía por los pies, un eco distorsionado del caos que se multiplicaba con cada segundo que pasaba. La luz de sus teléfonos celulares apenas perforaba la oscuridad, revelando solo fragmentos de una realidad aterradora. El sistema de aspersores, la primera línea de defensa contra un incendio de esta magnitud, permaneció obstinadamente silencioso, un fracaso técnico que sellaba el destino de muchos. Los pocos extintores que se encontraron estaban vacíos o mal ubicados, herramientas inútiles en medio de un infierno que crecía sin control. Un técnico, con el rostro cubierto de hollín, intentó desesperadamente activar una alarma manual, golpeando el cristal con su puño, pero solo logró un crujido metálico y un silencio aún más ensordecedor. La incredulidad se apoderó del personal. Sus caras, antes esperanzadas, se endurecieron con una desesperación fría. Las promesas de seguridad, las simulaciones de emergencia, todo se desvanecía ante la brutal realidad de un hospital que se caía a pedazos, víctima de su propia antigüedad y del abandono de protocolos de mantenimiento. La frustración estalló como una enfermedad contagiosa entre los atrapados. Los gritos de desesperación se mezclaron con los sollozos de los niños y las quejas de los ancianos. «Esto es un desastre», exclamó una mujer, su voz ronca por el humo, mientras intentaba proteger a su pequeño hijo. «Nadie sabe qué hacer. Nos van a dejar morir aquí», añadió un hombre, sus ojos enrojecidos de ira y miedo. La imagen de los pacientes de pediatría en la azotea, vulnerables y expuestos, resonaba en la mente de todos, un eco constante de la tragedia inminente. La gente se agrupaba en pequeños círculos, susurrando oraciones, buscando consuelo en la cercanía de otros, mientras el calor se hacía insoportable, la antesala de una muerte segura que se acercaba con cada segundo. En medio de este torbellino de pánico y fracaso, Luis Fernando permanecía en su silla de ruedas, una isla de aparente calma. Sus ojos, profundos y oscuros, no mostraban miedo, sino una intensidad casi sobrenatural. Mientras los adultos se desorientaban, él procesaba cada detalle, el patrón irregular del humo que se movía, el cambio en la resonancia de los gritos que indicaba la propagación del fuego, la dirección del viento que arrastraba el olor a quemado de un ala a otra. Su mente era un superordenador, asimilando datos sensoriales que la mayoría ignoraba, reconstruyendo el mapa del hospital, identificando los puntos de colapso y, con una precisión escalofriante, las rutas que aún permanecían viables. La información se archivaba en su cerebro, esperando el momento de ser desplegada. La enfermera Elena, a pesar del hollín que manchaba su rostro y la desesperación que le oprimía el pecho, mantenía su fe en Luis. Sus ojos se encontraban con los del muchacho, buscando una señal, una confirmación de la ruta que él intentaba comunicar con sus gestos. El doctor Ricardo, por su parte, observaba el fracaso de Morales con una amargura creciente. La medicina le había enseñado a confiar en los protocolos, en la ciencia, pero la realidad era que esos protocolos estaban fallando estrepitosamente. La desesperación le abría la mente a lo impensable, a la posibilidad de que la solución no viniera de un manual, sino de la mente de un niño. El calor se intensificaba, y la voz de la enfermera de la azotea, ahora más débil, resonaba como un requiem. Un estruendo ensordecedor sacudió el hospital. El pasillo, apenas iluminado por la luz intermitente de un teléfono celular de Ricardo, se extendía como un túnel angosto y olvidado, un laberinto de tuberías expuestas y cables colgantes que pocos habrían notado. Luis, sin inmutarse, comenzó a dictar las direcciones con una precisión asombrosa, su voz un murmullo firme que resonaba en el eco del angosto corredor. «Giren a la derecha, después de la caldera, la tubería rota. Cuidado, resbala», indicó. Sus ojos escanearon el entorno como si tuviera un mapa holográfico proyectado ante él. Su mente,
Un archivo viviente de cada rincón del hospital había registrado este pasaje durante una visita anterior, observando a un técnico de mantenimiento reparando una fuga. Un detalle insignificante para la mayoría, pero vital ahora. Elena empujó su silla con renovada urgencia, el olor a humedad y metal oxidado mezclándose con el persistente aroma a quemado. El calor era menos intenso aquí, un pequeño respiro que les infundió una chispa de esperanza. Siguiendo las instrucciones de Luis, el pequeño grupo avanzó con cautela por el pasillo, sus pasos resonando en la oscuridad. El doctor Ricardo, con cada giro y cada obstáculo superado, sentía cómo su escepticismo se desmoronaba. Al final del pasillo, una luz tenue se filtraba por una abertura, y al acercarse encontraron una pequeña sala de almacenamiento, donde un grupo de 6 personas, incluyendo 2 enfermeras y algunos pacientes con movilidad reducida, estaban acurrucados, tosiendo y aterrados. «Aquí, salida de emergencias, al patio trasero», susurró Luis, señalando una puerta con un cartel apenas visible. El alivio en los rostros de los rescatados fue palpable, un milagro en medio del infierno. Morales, que había seguido a regañadientes, observó la escena, su mandíbula apretada. Aunque no lo admitiría en voz alta, la evidencia era innegable. Las indicaciones de Luis habían funcionado. Un golpe directo a su prejuicio, una victoria silenciosa para el niño en silla de ruedas, que no sabía que su mente era su mayor fortaleza. Justo cuando el grupo de rescate comenzaba a guiar a los recién encontrados hacia la puerta de servicio, un estruendo ensordecedor sacudió el sótano. Una explosión distante, seguida por el crujido de metal retorciéndose, resonó desde el piso superior, y una lluvia de escombros y polvo cayó desde el techo, bloqueando completamente la salida que Luis había señalado. El olor a carne quemada se intensificó, un hedor nauseabundo que les erizó los vellos de la nuca. El pánico, apenas contenido, resurgió con renovada fuerza entre los rescatados y el personal. Morales, aprovechando la oportunidad para reafirmar su autoridad y su prejuicio, gritó: «Lo sabía. No podemos confiar en un niño. Esto es una pérdida de tiempo. Ahora estamos peor que antes». La decepción y la desesperación se apoderaron de Ricardo, quien miró a Luis, viendo la frustración reflejada en sus ojos, la pequeña chispa de esperanza amenazada por la nueva catástrofe que se cernía sobre ellos. La frustración de Luis fue palpable, una punzada aguda que lo hizo apretar los puños sobre el metal frío de su silla. Sin embargo, no se permitió ceder al pánico. Elena, sintiendo su desánimo, se agachó y le susurró al oído, su voz un ancla en la tormenta: «No te rindas, Luisito. Recuerda el ducto de ventilación, el que usaban para las reparaciones en la cocina. El hospital tiene muchos secretos y tú los conoces todos». Cerró los ojos un instante, filtrando el caos, y su mente se sumergió de nuevo en el mapa tridimensional del hospital. Visualizó el entramado de conductos, las rutas de servicio menos conocidas, el flujo del aire y el calor, identificando un pasaje estrecho que, aunque peligroso, podría rodear el derrumbe. Sus ojos se abrieron, una determinación renovada brillando en la penumbra. Extendió su mano, señalando con un dedo tembloroso hacia una rejilla de ventilación alta en la pared, casi imperceptible en la oscuridad. Por ese ducto, lleva a las escaleras de emergencia de carga, al lado de la lavandería. De ahí, se puede subir a la azotea, o salir por el estacionamiento», articuló Luis, su voz un poco más fuerte, cargada de una urgencia inconfundible. Ricardo, al escuchar la mención de la azotea, donde los niños estaban atrapados, sintió un escalofrío. La idea era audaz, casi suicida, pero la precisión de Luis y la fe inquebrantable de Elena lo impulsaron a actuar. Morales, aunque todavía escéptico, ya no tenía argumentos ni alternativas. Con la ayuda de Ricardo, comenzaron a mover una vieja carretilla de lavandería para alcanzar la rejilla, el metal rechinando contra el cemento. El ducto era estrecho y oscuro, un camino incierto, pero era el único que quedaba. El tiempo se agotaba y el rugido del fuego se hacía más cercano, un recordatorio constante de que cada segundo contaba y que la esperanza de los niños en la azotea dependía de su capacidad para seguir el mapa mental de Luis. El ducto de ventilación, oscuro y estrecho, se extendía como una garganta metálica por el corazón del hospital, un camino claustrofóbico
que solo la mente de Luis Fernando podía trazar con certeza. Las ruedas de su silla, liberadas por un momento, se apoyaban en el metal frío mientras Ricardo y la enfermera Elena lo ayudaban a deslizarse, sus cuerpos tensos por el esfuerzo y la urgencia. El aire, denso con hollín, y el calor sofocante, se movía a través del conducto, y Luis, con los ojos entrecerrados, procesaba cada vibración, cada cambio en la corriente, cada eco metálico que indicaba la cercanía de las llamas. Derecha, ahora, el soporte de pared está flojo, cuidado, susurró, su voz apenas audible pero precisa, guiándolos a través del laberinto de acero. Las palabras se mezclaban con el olor a quemado y el murmullo de sus propias pulsaciones, un mapa sonoro y táctil que nadie más podía percibir, pero que para él era tan real como el sol de Puebla en un día de mercado. El grupo, ahora más numeroso y con la esperanza renovada, se arrastró con dificultad por el ducto, sus manos y rodillas cubiertas de hollín y polvo. Ricardo, sudoroso y con el rostro ya marcado por la fatiga, se esforzaba por mantener el ritmo, asombrado por la precisión de las indicaciones de Luis. Elena, con una calma que desmentía el pánico latente, empujaba la silla del niño, su fe inquebrantable en cada movimiento. El ducto finalmente los llevó a una pequeña abertura que daba a un pasillo de servicio adyacente a la lavandería del hospital, un lugar que olía a detergente y humedad, un respiro momentáneo del hedor a quemado. Aquí las paredes estaban adornadas con viejos azulejos de Talavera, algunos rotos, otros aún mostrando sus vibrantes colores, un detalle que Luis había notado en una visita anterior y que ahora confirmaba su ubicación. Las escaleras de emergencia, al fondo, detrás de la pila de sábanas sucias, señaló Luis, su voz un hilo de determinación en la semioscuridad. La subida por las escaleras de emergencia fue ardua, un desafío físico para todos, pero especialmente para Luis Fernando, cuya silla de ruedas debía ser levantada con cada escalón por Ricardo y Elena, quienes jadeaban bajo el peso y el esfuerzo. El sonido de las llamas se hizo más vívido, un rugido hambriento que parecía perseguirlos, y el calor se intensificó con cada piso, un recordatorio constante de la fragilidad de su escape. El hollín era tan denso que apenas podían ver los escalones, obligándolos a confiar ciegamente en las instrucciones de Luis, quien con una calma sobrenatural seguía dictando la ruta. Cuidado con el pasamanos de arriba, está suelto, la puerta de la azotea, la que tiene el letrero borroso de mantenimiento, susurró, su mente navegando por los planos del hospital con una lucidez que desafiaba la catástrofe. Morales, quien los había seguido con una mezcla de recelo y desesperación, comenzaba a sentir una punzada de algo parecido a la incredulidad. Al llegar a la última planta, el calor era abrasador y el resplandor naranja del fuego se filtraba por las rendijas de la puerta de la azotea, un umbral infernal. Los gritos de los niños y las enfermeras atrapadas se escuchaban con una claridad desgarradora a través del metal, un coro de desesperación que los impulsaba a seguir. Luis Fernando, con una energía renovada, apuntó con su dedo a la cerradura, su voz, aunque forzada, resonando con autoridad. La cerradura está atascada. Necesitan golpearla justo aquí, en la parte baja, donde el metal está doblado. Hay un pequeño hueco. Sus ojos penetrantes y llenos de urgencia se fijaron en Ricardo, transmitiéndole la precisión de su observación, un detalle que solo su mente fotográfica podía haber captado durante una visita anterior, cuando vio a un conserje forcejear con ella. El tiempo se agotaba. El crepitar de las llamas era el único reloj que marcaba los segundos. Ricardo, sin dudarlo, golpeó la cerradura con una barra de metal que había encontrado, siguiendo las instrucciones de Luis con una fuerza desesperada. El metal cedió con un crujido, y la puerta se abrió con un gemido, revelando la azotea envuelta en humo y un grupo de niños y enfermeras acurrucados, sus rostros pálidos por el miedo, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas tiznadas. El fuego rugía a pocos metros, devorando la estructura del edificio, y el aire era casi irrespirable. ¡Rápido! Hay una escalera de incendios al otro lado, junto al tanque de agua, el que tiene la pintura descascarada, gritó Luis, su voz tensa pero clara, señalando con una urgencia que no permitía discusión. Los niños, guiados por sus cuidadores, comenzaron a moverse con una velocidad asombrosa,
sus pequeños cuerpos esquivando los escombros y el humo, una procesión de esperanza en el corazón del infierno. Morales, con los ojos desorbitados, observó cómo las vidas que había dado por perdidas se salvaban una a una, su prejuicio desmoronándose ante la irrefutable evidencia de la genialidad del niño. La última enfermera, con un bebé en brazos, descendió por la escalera de incendios justo cuando un estruendo ensordecedor sacudió el hospital y la parte del techo de la azotea, donde segundos antes estaban atrapados, se desplomó con un rugido apocalíptico, lanzando una lluvia de chispas y escombros. El calor y el humo que emanaron eran infernales, un testimonio mudo de lo cerca que habían estado de la tragedia. Un silencio atónito se apoderó del grupo, un momento de incredulidad y alivio. Morales, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas que abrían surcos en la mugre, miró a Luis Fernando. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban una admiración profunda, una vergüenza palpable por su ceguera y su error. Elena le dedicó una sonrisa llena de orgullo y Ricardo, sin decir una palabra, puso una mano en el hombro de Luis, una muestra de respeto. En ese instante, con el fuego rugiendo detrás y la vida salvada por un hilo, todos supieron que el verdadero héroe, el mapa viviente que los había sacado del infierno, era el niño en la silla de ruedas, su mente prodigiosa la única brújula en la oscuridad. El aire fresco de la noche poblana, aunque todavía denso con el humo acre del hospital en llamas, se sintió como un bálsamo en sus pulmones irritados. El grupo, exánime y cubierto de hollín, se congregó en el estacionamiento trasero, observando cómo las llamas devoraban el coloso de cemento que segundos antes había sido su prisión. Los gritos ahogados de terror habían sido reemplazados por sollozos de alivio y suspiros profundos, mientras la sirena de los bomberos y ambulancias, ahora nítida y cercana, rompía el silencio aturdido de la noche. Luis Fernando, aún en su silla de ruedas, sintió el frío metal bajo sus manos, una conexión tangible con la realidad. Observó las siluetas de los rescatados, sus caras tiznadas reflejando el fulgor naranja del fuego, una mezcla de agotamiento y gratitud. Morales, de pie a su lado, tenía la mirada perdida en el infierno, su uniforme manchado y su semblante una máscara de incredulidad y vergüenza. El contraste entre el caos detrás y la calma precaria frente a ellos era abrumador, un milagro gestado en la oscuridad. Luis Fernando, con sus ojos negros y penetrantes, absorbió la escena con una lucidez que trascendía su edad. No había euforia desbordante en su rostro, sino una quietud profunda, la satisfacción silenciosa de un rompecabezas resuelto. El rugido del fuego, antes una amenaza, era ahora un telón de fondo para el coro de suspiros y el murmullo de gratitud. Elena, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas que le surcaban las mejillas, se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas aferrando las del muchacho. «Lo lograste, Luisito. Lo salvaste a todos», susurró, su voz quebrada por la emoción y el alivio, sus ojos brillando con un orgullo que iluminaba la penumbra. Luis solo asintió levemente, su mirada fija en el horizonte, donde las luces de emergencia comenzaban a perforar la oscuridad, el primer indicio de un retorno a la normalidad después de la pesadilla. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza de un propósito cumplido. Los primeros camiones de bomberos y ambulancias irrumpieron en el estacionamiento, sus luces estroboscópicas cortando la oscuridad de la noche. El aire se llenó con el sonido de las botas corriendo, las mangueras desplegándose y las voces autoritarias de los paramédicos. El jefe Morales, con un nudo en la garganta, se acercó a un capitán de bomberos, su postura rígida, pero sus ojos evitaban los de Luis Fernando. «Capitán, las rutas principales están bloqueadas. El fuego se propagó rápido. La evacuación fue guiada por este muchacho», dijo, su voz apenas un murmullo. La admisión forzada por la evidencia de los casi 200 supervivientes que emergían del ducto y las escaleras de servicio. La vergüenza era un velo visible en su rostro, un contraste con el alivio que se extendía por el resto del personal, quienes ahora miraban a Luis con una admiración recién descubierta, reconociendo el milagro de su mente. La escena se transformó en un mosaico de alivio y esperanza. Las enfermeras de pediatría, con los rostros tiznados pero los ojos brillantes,
entregaban a los niños asustados a los brazos de sus padres, quienes los recibían con sollozos de pura alegría y abrazos desesperados. Algunos se arrodillaban, besando el suelo, murmurando oraciones y gracias a Dios una y otra vez. El olor a miedo y humo comenzó a disiparse, reemplazado por el dulzor agridulce de las lágrimas y la calidez de la gratitud colectiva. Luis Fernando, desde su silla, observaba la marea de emociones, un espectador silencioso de la vida que había ayudado a preservar. Para él, cada abrazo, cada lágrima de alivio, era una confirmación tácita de su valor, un eco silencioso de su voz que finalmente había sido escuchada en el momento más crítico. Sentía una conexión profunda con cada una de esas vidas, un lazo invisible forjado en la adversidad. Morales, con el rostro aún cubierto de hollín y la mirada perdida, se acercó lentamente a Luis Fernando. No hubo palabras, solo un silencio cargado de un respeto recién nacido. Sus ojos, antes llenos de juicio y desdén, ahora reflejaban una profunda vergüenza y una admiración que no podía ocultar. Bajó la cabeza ligeramente, un gesto casi imperceptible pero cargado de significado, la rendición silenciosa de un prejuicio arraigado. Ricardo, con la bata manchada y el cansancio en los ojos, se arrodilló junto a Luis, su mano firme sobre el hombro del muchacho. «Luis, eres un genio. Nadie más pudo haber hecho esto. Tú nos salvaste a todos, mi amigo», dijo, su voz ronca de emoción, validando no solo la mente de Luis, sino también su humanidad. La conexión entre ellos, forjada en el crisol del fuego, era irrompible, una alianza de respeto mutuo que trascendía cualquier jerarquía. Mientras los bomberos continuaban su ardua labor de extinguir las últimas llamas del hospital, el estacionamiento se llenó con el incesante clic de las cámaras y las voces urgentes de los reporteros. Las noticias de la evacuación milagrosa, liderada por un niño en silla de ruedas, se propagaron como la pólvora. Luis Fernando, antes un muchacho invisible en los pasillos del hospital, se encontró de repente en el centro de todas las miradas, un faro de esperanza en la oscuridad. Su historia, la del mapa de la memoria, comenzaba a tejerse, no solo en los titulares de Puebla, sino en el corazón de un país que anhelaba héroes inesperados. La imagen de un niño de 13 años, con su mente prodigiosa como única arma, se grababa en la conciencia colectiva, prometiendo un futuro donde las limitaciones se transformarían en fortalezas y la sabiduría vendría de las voces más silenciosas. El verdadero reconocimiento de su don apenas comenzaba. Un nuevo amanecer en la vida de Luis. El sol de la mañana se asomaba tímidamente sobre los restos humeantes del Hospital Central de Puebla, tiñendo el cielo de un color naranja y gris que reflejaba la devastación. Sin embargo, en el estacionamiento trasero, la atmósfera era de un alivio casi eufórico. Las noticias del milagro del Día de Muertos se habían propagado como pólvora por toda la ciudad. Los noticieros locales, con sus micrófonos y cámaras, entrevistaban a los padres agradecidos y al personal médico, quienes no cesaban de repetir el nombre de Luis Fernando. Las imágenes de él, con su rostro tiznado y sus ojos serenos, guiando la evacuación, se transmitían en bucle, convirtiéndolo de inmediato en el rostro de la esperanza. Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde de Puebla, llegaron al lugar, sus rostros serios pero con un brillo de asombro y gratitud al escuchar los testimonios de primera mano sobre cómo un niño en silla de ruedas había salvado a casi 200 almas de las fauces del infierno. La comunidad entera, desde los comerciantes del Zócalo hasta los artesanos de Talavera, hablaba de él con una mezcla de orgullo y reverencia, un héroe inesperado surgido de la adversidad. En los días siguientes, la vida de Luis Fernando dio un giro de 180 grados. Las llamadas y visitas a su humilde casa en las afueras de Puebla no cesaban. El gobernador del estado, conmovido por su historia, anunció públicamente la creación de la Beca Luis Fernando, una iniciativa que garantizaría su educación completa hasta la universidad, con especial énfasis en áreas como la arquitectura y la ingeniería, reconociendo su excepcional inteligencia espacial. Además, recibió invitaciones de prestigiosas universidades de México para dar charlas sobre su método de memorización y percepción, y varias fundaciones dedicadas a la inclusión de personas con discapacidad le ofrecieron apoyo y recursos para desarrollar su talento. El Hospital Central,
En un gesto de profunda reflexión y arrepentimiento por su falta de visión, se comprometió a reconstruir sus instalaciones, basándose en los planos detallados de Luis, y a implementar programas de capacitación para su personal sobre la importancia de valorar las capacidades únicas de cada individuo, un reconocimiento tangible de su valía. La reacción de Luis ante esta avalancha de atención fue la de una quietud introspectiva. No buscaba los reflectores. Su satisfacción residía en la confirmación de su utilidad, en la validación de su mente. Observaba con sus ojos profundos la alegría de sus padres, quienes no podían contener las lágrimas de orgullo al verlo finalmente reconocido, y la gratitud sincera de Elena. La enfermera Elena, su mentora y confidente, se sentaba a su lado, su mano suave posada sobre la suya, susurrándole palabras de aliento y amor. Su rostro, antes marcado por el cansancio y la preocupación, ahora irradiaba una felicidad serena, la alegría de ver a su Luisito brillar. Ella había creído en él cuando nadie más lo hizo, y ahora cada sonrisa, cada abrazo de los rescatados era una confirmación de que su fe no había sido en vano. La emoción era palpable, un torbellino de gratitud que los envolvía. El jefe de seguridad Morales, con el uniforme impecable pero el rostro aún marcado por el hollín de la vergüenza, se presentó en la casa de Luis Díaz después del incendio. Se acercó a la silla de ruedas, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de sostener la mirada del niño. «Luis Fernando», comenzó, su voz ronca y cargada de una emoción que rara vez mostraba. Quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas. Mi orgullo y mi ceguera casi costaron vidas. Usted es un héroe. Nos salvó a todos. Nunca más volveré a dudar de su capacidad, ni de la de nadie». Extendió una mano, no para un apretón de manos, sino para una palmada suave en el hombro de Luis, un gesto de respeto genuino que trascendía las palabras y las jerarquías. Era una disculpa sin reservas, un reconocimiento de su error y una muestra de la profunda transformación que había operado en él el milagro de Luis. A partir de ese día, la percepción de Luis Fernando en su comunidad y en el hospital cambió radicalmente. Ya no era el niño en silla de ruedas o el paciente en pediatría. Se le trataba con un respeto inusual para su edad, como un igual, incluso como una autoridad en asuntos de arquitectura y seguridad hospitalaria. Los médicos, enfermeras y hasta los bomberos que acudían a la reconstrucción se acercaban a él para consultarle sobre la disposición del edificio, sus puntos débiles y las rutas óptimas. Sus sugerencias eran escuchadas con atención, sus ideas valoradas, y su voz, antes un susurro ignorado, ahora resonaba con el peso de la sabiduría y la experiencia. La gente en la calle lo saludaba con una reverencia que antes solo se reservaba para los mayores, y los niños fascinados lo veían como un verdadero superhéroe, demostrando que su capacidad no se medía por la movilidad, sino por la brillantez de su mente. La vida de Luis Fernando, el muchacho que una vez soñó con que su mente fuera útil, había cambiado para siempre. Las limitaciones de su silla de ruedas se desdibujaron frente a la inmensidad de su intelecto y el impacto de su valentía. Ya no era un observador silencioso desde la periferia, sino un participante activo en la reconstrucción de su comunidad y un símbolo de lo que es posible cuando se valora la diversidad de talentos. Su historia, el mapa de la memoria, se convertiría en una leyenda oral en Puebla, un recordatorio constante de que la verdadera fortaleza reside en el espíritu indomable y en la capacidad de ver el mundo de una manera única. El camino hacia un futuro lleno de oportunidades se abría ante él, un horizonte brillante donde su mente prodigiosa sería el faro que guiaría no solo su propia vida, sino también la de muchos otros, redefiniendo lo que significa ser un héroe en la tierra del cempasúchil y la talavera. El sol, ahora un familiar orbe dorado, bañaba el reconstruido Hospital Central de Puebla en un cálido resplandor, su nueva fachada reflejando las líneas arquitectónicas modernas. Meses habían pasado desde aquel aterrador Día de Muertos, y la memoria del fuego, aunque indeleble, había dado paso a un palpable sentido de renovación. Luis Fernando, ya no confinado a la sala de espera, visitaba frecuentemente el hospital, no como paciente, sino como consultor. Sus ideas antes desestimadas ahora eran muy solicitadas. Trabajaba junto a arquitectos, sus pequeñas manos trazando líneas en planos.
sugiriendo modificaciones para la accesibilidad y la eficiencia que solo su única memoria espacial podía concebir. La beca Luis Fernando era una realidad, financiando sus estudios, y su nombre, antes un susurro, ahora se pronunciaba con reverencia en las bulliciosas calles de Puebla, un testimonio de cómo un solo acto de valentía podía remodelar una comunidad entera, transformando la adversidad en un faro de progreso. El efecto dominó del heroísmo de Luis se extendió mucho más allá de las paredes del hospital, penetrando en el mismo tejido de la sociedad poblana. La comunidad, antes quizás indiferente o paternalista, había despertado a la riqueza de la diversidad. Escuelas de todo México comenzaron a implementar programas piloto para identificar y nutrir talentos en niños con diferentes capacidades, inspirados por la historia del mapa de la memoria. En los mercados de Talavera, los artesanos crearon pequeñas figuras de Luis en su silla de ruedas, un nuevo ícono de resiliencia y genio, vendiéndolas junto a las calaveras y los alebrijes. Las calles de Puebla se volvieron más inclusivas, con rampas y accesos mejorados, un reconocimiento tácito de que la verdadera fortaleza de una ciudad radica en su capacidad para abrazar a todos sus miembros sin importar sus diferencias, celebrando cada forma única de inteligencia y contribución, un cambio cultural que brotó del caos. La historia de Luis Fernando se convirtió en un relato que se contaba en las noches, a la luz de las velas de cempasúchil, una lección viva de que las limitaciones físicas no definen el potencial del espíritu humano. Su valentía no fue un acto aislado, sino la culminación de años de observación silenciosa, de una mente que, al no poder correr o saltar, eligió ver y recordar con una profundidad inigualable. El mensaje era claro y resonante. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de ver el mundo desde una perspectiva única, de encontrar poder en lo que otros perciben como debilidad. Era un llamado a la empatía, a la curiosidad, a mirar más allá de la superficie y descubrir el genio oculto en cada individuo, recordándonos que las soluciones más brillantes a menudo provienen de los lugares más inesperados, de aquellos a quienes menos se les ha dado voz. En el hogar de Luis, el aroma a café de olla y el dulzor de las conchas horneadas por su abuela llenaban el aire, un consuelo familiar que anclaba su nueva realidad. La fe y la solidaridad, pilares de la cultura mexicana, se manifestaban en cada abrazo de su familia, en cada visita de vecinos que traían ofrendas de gratitud. No era solo la historia de un héroe individual, sino la de una comunidad que se unió en torno a él, un testimonio de la fuerza de la familia y el apoyo mutuo. Los rituales del Día de Muertos, que una vez fueron el telón de fondo de la tragedia, ahora representaban la continuidad de la vida, la memoria de aquellos que casi se perdieron, y la celebración de un futuro donde la esperanza y el ingenio florecerían incluso en las circunstancias más sombrías, un recordatorio constante de que la vida, en toda su complejidad, es un regalo que debe ser valorado. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas sobre los volcanes que custodiaban Puebla, Luis Fernando se encontraba en su silla de ruedas en el patio de su casa, acariciando el metal frío de los apoyabrazos. Cerró los ojos y en su mente, el Hospital Central de Puebla se alzó de nuevo, no como un edificio en ruinas, sino como el mapa perfecto que había sido para él toda su vida, ahora reconstruido con sus propias ideas. Una lágrima solitaria, una mezcla de alivio y el peso de la experiencia, se deslizó por su mejilla. Había sido un viaje aterrador, pero también uno que le había permitido encontrar su voz, su propósito. Ya no era el niño invisible, sino el arquitecto de la salvación, el guardián de un mapa que pocos podían ver, pero que había guiado a tantos hacia la luz. Su corazón, antes solitario en su vasto conocimiento, ahora latía al unísono con el de una comunidad agradecida, una conexión profunda y duradera. El viento, suave y cálido, traía consigo el lejano sonido de las campanas de la iglesia de San Francisco y el aroma dulce de los cempasúchiles, una melodía familiar que le recordaba la resiliencia de su tierra. Luis abrió los ojos. Su mirada profunda y serena se posó en el horizonte, donde las luces de Puebla comenzaban a encenderse, parpadeando como pequeñas estrellas. Su silla de ruedas, antes un símbolo de limitación, se transformaba en su trono, el asiento desde el cual observaba el mundo y planeaba su futuro.
un futuro que ahora se extendía ante él, ilimitado y lleno de posibilidades. La historia de Luis Fernando, el niño del mapa de la memoria, se grabaría para siempre en el corazón de Puebla, un testimonio eterno de que la verdadera visión, aquella que ilumina el camino en la oscuridad, a menudo nace donde menos se espera, en la mente más brillante y el espíritu más indomable.